parece comenzamos? Entonces, pues nos arrancamos ya. Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado y hemos denominado Cumplir la ley es suficiente, el valor real de certificarse en protección de datos personales. Nos complace mucho que nos acompañen el día de hoy en esta conversación, en donde platicaremos sobre cómo certificarse en materia de protección de datos, qué certificaciones existen actualmente en el mercado. Vamos a platicar qué beneficios otorgan a las organizaciones estas certificaciones y por supuesto no podemos dejar de mencionar este nuevo estándar ISO 27701 que está marcando sin duda un camino para estructurar sistemas de gestión de la privacidad. Y para abordar este interesante tema el día de hoy, quiero dar la bienvenida a este espacio a nuestro invitado especial, Pablo Corona Fraga. Les voy a platicar un poquito de su reseña. La realidad es que nos quedamos cortos en lo que él nos comparte. Él es un profesional muy completo en la arista de privacidad y protección de datos y por supuesto también en ciberseguridad. Él es candidato a doctor en ciencias en inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad. Es maestro en administración de la tecnología de información con más de 20 años trabajando en el organismo de certificación NICE. Es consejero de la Alianza México Ciberseguro, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Fue presidente en la Asociación de Internet MX en los periodos 2024 y 2025. Es editor de la norma ISO IEC 27001 a nivel mundial y miembro de organismos globales de ciberseguridad como el Diálogo de Ginebra e ISO. Y es profesor en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, conocido como Infotec, y de la Universidad de las Américas de Puebla. Es autor de diversos libros. Si no han leído su libro de riesgos, los invito por favor que lo hagan porque es un libro muy bueno en la esencia de la gestión de riesgos y es consejero en temas de riesgos y protección de datos personales. Además es un gran amigo y por supuesto es un mentor para mí en estos temas de datos personales. Estoy más que complacida, Pablo, de tenerte el día de hoy en este episodio de este Todo PDP Talks. No, pues para mí un honor. La verdad es que yo también te considero una gran amiga y una gran colega, colaboradora y también he aprendido un montón de cosas de ti. Entonces, me parece que es mutuo y un placer estar aquí contigo en este proyecto que es tan emocionante. Muchísimas gracias, Pablo. Y pues vamos a comenzar con una pequeña introducción a por qué pusimos sobre la mesa este tema en este episodio. Consideramos que es muy importante saber que existen esquemas que pueden ayudarnos a cumplir y sobre todo a demostrar que estamos cumpliendo. Ya México había trabajado por ahí en robustecer esta parte del cumplimiento a través de sistemas de gestión de datos personales, una iniciativa por ahí que surgió desde el año 2013. O sea, hablamos de que en el caso mexicano ya teníamos esquemas que tenían esa orientación hacia buscar estas certificaciones en materia de datos y construir un ecosistema robusto. Entonces vamos a platicar un poquito de qué pasa en un antes y un después de la desaparición de la autoridad y qué retos y desafíos implica y qué opciones tenemos para los programas que ya habíamos construidos, poder darle una continuidad. Y para ello, pues vamos a comenzar platicando, Pablo. Cuando hablamos de certificaciones en protección de datos personales, ¿a qué nos referimos exactamente y qué diferencia existe de alguien que dice, pues cumplo con la ley y ya me quedo con ello? La palabra certificación, creo que la clave viene de ese origen, tiene que ver con certeza. Entonces, si bien todo el mundo estamos obligados a cumplir con la ley de datos personales, el nivel de cumplimiento y las características de ese cumplimiento adecuado para cumplir lo que dice la Constitución y la regulación, en resumen, que es la autodeterminación informativa para el tratamiento legítimo, controlado e informado, requiere de una certidumbre no solamente hacia nosotros mismos, sino darle certidumbre a los usuarios, a otras partes interesadas, por ejemplo, proveedores, clientes, incluso a las autoridades. Y esa certidumbre, pues, es elevada a través de mecanismos de certificación. ¿Cómo? Pues decimos informalmente, todo mundo le vemos los ojos bonitos a nuestros hijos, ¿no? O sea, si yo me pongo a evaluar mi propio trabajo, a veces es difícil por la ceguera de taller ver en dónde estoy fallando, en dónde lo estoy haciendo no tan bien.
No quiere decir que siempre lo hagamos mal, pero de alguna manera el tener a alguien, un tercero, que evalúe de manera objetiva, que rete a el cumplimiento y cómo se está dando cumplimiento con esas tareas, al tratamiento, no solamente en la parte de papel, y eso vamos a entrar más adelante en ello, pero no solamente sea un cumplimiento de papel en donde tengo avisos de privacidad, políticas, procedimientos, sino que eso en la práctica se lleve a acciones específicas. Entonces la auditoría de certificación lo que busca es dar eso, certeza de que lo que estamos haciendo se hace en la práctica de manera adecuada, en apego a lo que dice la regulación y en algunos casos incluso por encima de lo que dice la regulación, buscando una ventaja competitiva de una empresa sobre los demás en el mercado, ¿no? Sus competidores o haciendo una aplicación, un sistema o cualquier sistema de tratamiento de datos personales que le dé certidumbre a los usuarios de que brinden sus datos personales a este tipo de organización. Y en relación a este tema que tú mencionas bien, en el caso de protección de datos personales, esta prueba de confianza fue justo que casi en el camino del funcionamiento de los esquemas de autorregulación vinculante en el sector privado, justamente se tenían casi más de 60 empresas que confiaban en estos modelos de certificación, a diferencia de los esquemas validados que probablemente tenían un menor alcance o mucha gente no conocía cómo funcionaban. Creo que esta certeza que daba la revisión de que realmente no solo cumplo en papel, sino tal cual tengo evidencia que está revisada y soportada por una auditoría que me realiza un organismo de certificación, daba esa confianza para que en el mercado las empresas apostaran por implementar este tipo de esquemas certificados. Entonces creo que mucho en el mercado este reconocimiento que tiene a través de la revisión de que realmente constata un tercero en esta auditoría de tercera parte que estoy cumpliendo, pues ayudaba a darle una fortaleza en el mercado a estos esquemas de cumplimiento que son tan necesarios porque no solamente es tener un certificado o un sello que marque, sino que internamente tengas todos esos procedimientos y esos elementos alineados y sean revisados, ¿no? Y aquí me voy a meter un poquito, Pablo, desde tu cachucha como organismo de certificador. Ya sé que tú tienes diferentes cachuchas en este ámbito de la ciberseguridad y de la protección de datos. Ahí me gustaría que nos platicaras ¿por qué es la razón de que las empresas cada vez buscan más acercarse a estos modelos de certificación o estas revisiones? Y qué es el valor que les aporta voltear a ver estos esquemas de cumplimiento y que implican al final recursos y dinero que van a tener que invertir, pero al final en qué se traslada en un beneficio para ellos? Si nos pudieras platicar. Claro, hemos buscado identificar cuáles son estas características de por qué las empresas se certifican, cuál es el valor agregado y en qué le ven un beneficio. Identificamos distintos casos, ¿eh? No todas las empresas se certifican por la misma razón. Déjame irme desde algunas muy sencillas. La más sencilla es porque alguien se los pidió. O sea, porque alguno de sus clientes le dijo, yo conozco la certificación, ya conozco los beneficios, ahorita vamos a hablar de los otros, que podría ser el que ya los conoce, ya conozco los beneficios, ya vi que esto me agrega certidumbre, como dijimos hace un momento, y entonces te exijo a ti, proveedor mío, que si quieres que te compre, entonces necesitas estar certificado. Y eso puede ser en las distintas etapas de la cadena de suministro, pero déjame ahondar un poquito en que decía es el más sencillo de todos y a veces el más superfluo de todos, porque nada más es porque alguien se los pidió, pero se vuelve algo importante porque, porque al final te vuelves parte de los que son elegibles para prestar servicios en esa cadena de suministro. Porque déjame usar el ejemplo de ISO 9001 en los años finales de los 90, principios de los 2000, hubo un boom de certificaciones de ISO 9001. E ISO 9001 era como un factor distintivo para decir qué proveedor tenía mejores prácticas que los otros. No significaba que las prácticas fueran perfectas, y es más, ha habido varios ejemplos y casos en donde la certificación estaba muy acotada o un proveedor que estaba certificado no cumplía, pero por lo menos se eleva la vara a cierto nivel para que esos proveedores sean elegibles. Pero ahora ISO 9001 ya no es un factor distintivo, sino en muchos casos el mínimo indispensable para competir. Entonces, me parece que va a pasar y está pasando algo similar. Hoy las empresas tienen esto como un factor distintivo
para decir soy más elegible que mi competidor para que contraten mis productos, mis servicios, usen mi plataforma, dando certidumbre de que uso esos datos personales de manera legítima, controlada, informada y pues de alguna manera y en palabras más sencillas, no utilizo los datos para fines que no estén destinados en el aviso de privacidad, que no haya sido de los que aprobó el titular a la hora de proporcionar sus datos y que hago uso adecuado de esa información. Ahora, también es importante ver que este punto en donde te decía alguien se los pidió, significa que cuando ese alguien se los pide por una razón y la razón es muy sencilla. Y es que cuando vulneran a una organización y dicen en las noticias y en Twitter y en todos lados en redes sociales, dicen hackearon a la empresa y empresa grandota fulana de tal, ya que lees la noticia lo que ves es que la mayoría de las veces no hackearon a esa empresa grande. La mayoría de las veces vulneraron a un proveedor, a un intermediario, a alguien que tenía acceso a sus sistemas, a sus bases de datos o a un tercero. Por lo tanto, por eso se vuelve importante esta exigencia de la certificación en las cadenas de suministro y proveeduría, porque al final cuando a ti te vulneran, no solamente te vulneran a ti, sino vulneran a todos aquellos a los cuales actúas a su nombre o eres parte de su ecosistema y eso se vuelve un aspecto muy importante. Ahora, número dos, tiene que ver con esto último que dije, que es disminuir las posibilidades de ser vulnerado. Si bien la certificación no es déjame llamarle, un chaleco antibalas, porque aún los chalecos antibalas no son infalibles, pero no es un mecanismo que diga, ah, con esto te aseguro que nadie te va a vulnerar, pero sí permite dar un mayor certidumbre de que hiciste un esfuerzo mayor que el competidor. Déjame decir algo que en algún momento tú y yo lo discutíamos hace muchos años, y es como el bastón de los automóviles que le poníamos ahí amarrado al volante, ¿no? Y algunas personas decían, bueno, pero es que el bastón se quita en 10 segundos. Mira, ya hay un truco para quitarlo. Sí, pero si hay dos carros, uno con bastón y otro sin bastón, el atacante va a buscar el que esté más fácil. Y esos 10 segundos pues, son el factor de elección para buscar al otro que no tiene bastón. Entonces, pasa algo similar. El esfuerzo que significa haber pasado por una certificación que es tener controles que pueden ser perfectibles y sí estar en un proceso de mejora continua, pero que aseguran que hiciste esta revisión para validar que los tratamientos son adecuados, que las finalidades son proporcionales, que tienes controles tanto físicos, administrativos, técnicos, que elevan el nivel de seguridad y entonces dificultan o hacen más complicado que alguien lleve a cabo una vulneración en estos procesos de proveeduría. Entonces, la clave está en elevar el nivel de cumplimiento, pero cuando decimos cumplimiento en México a veces, y un amigo en común dice, pues es que el cumplimiento en México es cumplo por un lado y miento por el otro, que se vuelva algo no tan de papel, no tan solamente en la teoría, sino que en la práctica llevo a cabo actividades específicas para controlar la obtención de los datos, para almacenarlos adecuadamente, para transmitirlos de manera segura y eso disminuye las posibilidades de que haya un tratamiento desapegado o que cuando alguien requiera ejercer sus derechos ARCO, tengo los mecanismos para implementar la respuesta de manera adecuada y bueno, correspondiente a lo que está pidiendo el titular. Y aquí me voy a ampliar en esta parte de cómo operan estos organismos de certificación. Ya visto desde esto que estuvimos trabajando hace algunos años de construir este esquema desde adentro, porque mucha gente desconoce cómo es que un organismo está autorizado para poder realizar este tipo de revisiones y lo que implica. Y a veces este organismo de certificación tiene que pasar por un proceso de acreditación, que es que al final alguien que lo autorice y revise que cuenta con procedimientos apegados a las normas que establezca que puede realizar en un alcance de las revisiones y poder conocer qué procedimientos y qué competencias tienen los auditores. No es que sean seleccionados al azar. Un organismo de certificación también pasa por revisiones para poder constatar que todos los procedimientos y todo el personal que ocupa para revisar o auditar cuenta con las calificaciones. Entonces, creo que en este camino que se hizo de construir este esquema de certificación implicó no solamente tener ese registro con todas las empresas que cumplían, sino detrás hubo un proceso para poder ir construyendo
construyendo una base que diera esa certeza y confianza de que se está revisando y auditando, como bien tú dices, elementos que realmente se garanticen que cumplen y que pueden ser perfectibles, pero al final pasaron por una revisión a través de un organismo. Y a veces este actuar creo que se desconoce y se piensa que solo son seleccionados al azar o que no cuentan con la formalidad para poder revisar, cuando detrás de ello sí hay alguien, que en el caso particular de los organismos de certificación de datos personales era la EMA, que revisaba constantemente expedientes, entrevistaba a personal para saber cómo se estaba revisando, se verificaban que realmente todos los certificados que se entregaban cumplieran con todos esos elementos. Entonces creo que se había avanzado elementos muy importantes a través de la operación de los organismos de certificación y habría que valorar en esta reestructuración o esta nueva propuesta de la ley que por ahí se está sentando sobre la mesa, es evaluar pues la participación importante que tenían estos organismos en el ecosistema de las certificaciones y evaluar pues realmente pues el alcance que nos daban esas manos para poder revisar técnicamente lo que ocurría, ¿no? Y aquí me voy a meter en esta parte justo, Pablo, donde hablamos, sí, que muchas organizaciones a veces piensan, y sobre todo es que tengas el certificado, que tengas tu cuadrito en la oficina, que ampara que estás cumpliendo, pero realmente, ¿qué implica certificarse? Si una empresa quisiera subirse a este barco de las certificaciones, ¿qué tendría que hacer o qué revisiones tendría que pasar este tipo de empresas? Déjame tratar de resumirlo en que tengan un sistema de gestión de datos personales. Ahorita lo explico qué es, pero ¿qué tendrían que hacer? Tener implementado y operar un sistema de gestión de datos personales. Pero bueno, expliquemos un poquito más qué es un sistema de gestión de datos personales. Pues básicamente un sistema de gestión es que la organización tenga, vamos a llamarle este aparato organizacional, que tenga como objetivo no solamente los objetivos organizacionales. ¿Cuáles son los objetivos organizacionales? Posiblemente es generar dinero, tener más clientes, el crecimiento económico. Y entonces el objetivo de tener ese sistema de gestión de datos personales es que la empresa, que en sí misma es un sistema de gestión, agrega a sus objetivos el objetivo de proteger los datos personales y de que esa protección esté alineada a estos principios de autodeterminación informativa. Entonces, esto requiere varios elementos, desde el compromiso de la dirección, o sea, que no sea un tema del área legal o del área de sistemas o del área de datos personales, sino sea desde la más alta figura de la organización que diga, vamos a implementar esto y vamos a darle seguimiento. Y eso se refleje en acciones específicas desde la designación de roles, responsabilidades, designar presupuesto, designar tiempo, designar gente para implementar el sistema, llevar a cabo revisiones desde un inventario de datos personales, analizar los riesgos que pueda haber en las distintas etapas del tratamiento en los distintos sistemas de tratamiento de datos personales, para que esa revisión de riesgos lleve a la identificación de los controles de seguridad aplicables que puedan disminuir las consecuencias o las probabilidades de que suceda alguna de esas situaciones que lleven al robo, pérdida, acceso no autorizado, modificación no autorizada de los datos personales y en general al tratamiento no legítimo de esos datos. Pero también que cuenten con mecanismos para que qué pasa si esto que hice como una identificación de controles falla, pues entonces tenga una forma de revisar de manera proactiva a través de auditorías, de revisiones, incluso de elementos más técnicos, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades de los sistemas, recepción de quejas, de aclaraciones, de solicitudes de los clientes, o también de implementar acciones correctivas o preventivas derivado de los posibles incumplimientos que se detecten en cada uno de los elementos, tanto de la gestión de la organización como de la implementación de cada uno de esos controles que dijimos. Y esos controles se pueden ver aterrizados en cosas tan específicas como, a ver, que la base de datos esté cifrada, que los datos personales nunca sean almacenados en un solo lugar, que no pueden ser accedidos, copiados, exportados por una sola persona y sacados en un medio de almacenamiento removible, y que esto lleve entonces a una mejor eh, a un mejor tratamiento, pero aparte a un robustecimiento de las actividades que hace todos los días para el tratamiento de datos personales la empresa. Entonces, bueno, básicamente esas son las características que debe implementar una organización.
Y esa implementación está, vamos a llamarle detallada en varios documentos. En su momento, los parámetros para la certificación en materia de datos personales establecieron las características de estos sistemas de datos personales, y la guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales detalla un poco más características, herramientas y controles que se deben implementar para llevar a cabo bueno, que se deben establecer en este sistema de gestión. Y que ahí se había construido todo este esquema normativo. Bien hablabas de los parámetros de autorregulación vinculante, las reglas de operación de los esquemas. También había un registro de los esquemas de autorregulación. Al final, todos esos insumos, el marco normativo, la misma ley y el reglamento funcionaban como estos criterios de evaluación que eran revisados en sitio, no solamente a nivel documental. Había etapas donde se realizaba primero una revisión documental para saber qué tenía tu sistema de gestión, cómo lo tenías constituido a nivel documentos, y después había un proceso de una revisión en sitio para poder saber pues cómo estos elementos documentales estaban implementados en la práctica. Se realizaban muestras de documentación, se realizaban entrevistas como parte de estas revisiones, y al final, dentro de la riqueza que daba estas tipo de auditorías, pues le ayudaba también a la organización a poder identificar cómo estaba cumpliendo, que creo que es a veces uno de los principales retos en las empresas. Sé que cumplo, pero no tengo cómo demostrarlo, entonces creo que cerraba ese hueco muy interesante, y a la vez también formaba un expertise muy específico en los perfiles que tenían los auditores de protección de datos, porque al final tenía este componente tanto técnico a nivel de seguridad como a nivel normativo en esta parte legal. Entonces creo que daba una riqueza en el ecosistema muy interesante de generar perfiles tanto a nivel de implementación para ayudar a bien quién construía estos sistemas de cumplimiento, pero también en esta parte de quién revisaba y qué competencias tenía. Entonces creo que uno de los elementos, un antes y un después de tener este tipo de esquemas, es que ayudaba a construir esos perfiles muy específicos que al final de en datos personales pues fueron creciendo, y que en aquel, me acuerdo, momento en años anteriores pues no teníamos roles tan específicos en esta materia, a diferencia de otros marcos normativos que me ha tocado ver donde no hay estos esquemas de certificación. Apenas están construyendo estos perfiles de delegados, de oficiales. Ya cada vez hay más programas, pero creo que lo que habíamos ganado nosotros como México es este tiempo en generar este tipo de perfiles, ¿no? Y por acá justamente nos preguntan, ¿qué certificaciones específicamente recomendarías, Pablo, para el tema de protección de datos personales, incluyendo pues tanto esta parte normativa como estos temas de seguridad? Oye, para responder esa pregunta, déjame hacer un poquito de historia y además, para hacer polémica, disentir un poquito de lo que acabas de decir, nada, para entrar en un poquito de discusión. Yo creo que no va a haber. A ver, déjame hacer un poquito de historia. ¿De dónde salió este tema de datos personales y por qué es relevante hacer historia? Porque México fue el primer país en el mundo que tuvo un esquema reconocido por la autoridad en la materia para dar validez al cumplimiento en materia de datos personales. El primero en el mundo. Es más, esto se llevó al comité de ISO, que en su momento esto se convirtió en la norma que ahora es el estándar 27701, que anteriormente era una extensión de ISO 27001 para dar cumplimiento al tema de datos personales, y que hoy, hace poco, se convirtió en un estándar independiente y que se certifica como un mecanismo de autorregulación. Ahorita en una de las preguntas preguntaban si se certifica como las normas de la familia ISO. En efecto, se certifica como estos estándares. La 27701 es un sistema de gestión de privacidad que busca mejorar e implementar este sistema de gestión en esta mejora continua en la organización. Y te decía que la historia me parece importante porque hace muchos años yo estaba en una plática de ciberseguridad en un evento y llegó el que en aquel tiempo era el comisionado de datos personales del IFAI, todavía ni siquiera el INAI, y me dijo: oye, a nosotros nos están por delegar este tema de datos personales y queremos construir algo importante. Le ayudamos a la autoridad a hacer un esquema de certificación. Hablabas de la acreditación busca dar claridad sobre que el organismo de certificación tenga las herramientas, la gente competente para que la evaluación sea comparable y valga lo mismo en cualquier parte del mundo. Y aquí es donde quiero disentir un poquito, porque decías,
Antes teníamos todo este aparato. Yo te diría, a mi parecer, no lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque no construimos el hilo negro. Lo que hicimos cuando construimos este esquema de certificación fue construirlo con base en lo que ya existía y que son los mecanismos de evaluación de la conformidad a nivel internacional basados en la acreditación, en la competencia, en la certificación, en la auditoría, que no solamente existen para datos personales, sino existen para temas de ciberseguridad, incluso de seguridad física, de seguridad del producto y de muchos otros elementos desde hace décadas en el mundo. Por lo tanto, hoy, aunque ya no exista la autoridad que teníamos en materia de datos personales, hoy sea otra autoridad. Y aunque ya no haya un reconocimiento en el sitio de esa autoridad de los esquemas, está colgado de un esquema mucho más grande que es el esquema de certificaciones ISO que todo el mundo conoce, no solo en México, sino en el mundo. Por lo tanto, hoy las empresas que están certificadas y las que se certifiquen pueden seguir teniendo certidumbre de que este mecanismo de cumplimiento les brinda estos beneficios, aunque no exista por el momento esta autoridad que tenga un registro en su sitio, aunque seguimos peleando tú y yo y varios otros en que la autoridad nueva retome esto y lo cree como un registro nuevo de autorregulación vinculante. Pero como su nombre lo dice, la autorregulación sigue existiendo porque quien se autorregula somos las empresas, somos los organismos, son el ente acreditador que busca que en el mercado se genere esa certidumbre. Por lo tanto, yo disentiría un poquito de hablar en pasado para decir ya no tenemos, porque seguimos contando con un mecanismo sólido, robusto, con reconocimiento internacional, que te decía este estándar 27701, que en algún momento el caso mexicano de éxito se llevó al comité de ISO, se convirtió en este estándar. Después fue consolidado porque en ese momento estaba el auge de GDPR y GDPR. Bueno, Europa sí es Arrasó. pues una economía mucho más grande que la de México y entonces detonó el uso del estándar, pero el caso mexicano fue relevante y hoy tenemos un mecanismo sólido, reconocido, ya probado en México y en el mundo para mantener la credibilidad y esa certidumbre que brinda la certificación a las empresas que se evalúan y se certifican en materia profesional. Entonces, ahora sí, para concluir, las certificaciones que refuerzan esto principalmente es el estándar ISO 27701 de un sistema de gestión de privacidad enfocada a la protección de datos personales y que puede ser complementado con algunos otros sistemas de gestión, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad de información 7000. basado en 27001 o incluso el sistema de gestión de 42001 para los sistemas de tratamiento que utilizan inteligencia. Y aquí, un poco andando esto que tú decías de la parte de por qué hablaba en pasado, o sea, era la cuestión más directa hacia la necesidad de volver a actualizar o saber qué va a pasar con los parámetros, qué va a pasar con las reglas de operación. Creo que son tiempos en donde se ha movido lento el tema de tan solo la actualización de la ley, o sea, hay una promesa de que va a haber una nueva ley, sin embargo, mucha normativa que depende de ella, como el reglamento, como parámetros, desde la parte muy legal, hay abogados que dicen se mantiene vigente mientras no haya otra cosa. La realidad es que quién sabe, ¿no? Otros abogados dicen no, al momento que se deroga la ley, todo lo que depende de manera secundaria, pues ya no tiene esa validez. Entonces, mi punto y mi comentario del pasado era en esta cuestión de mucha normativa de la que dependen estos esquemas y que por la parte del mercado, pues no te puedes esperar a que todo esto se defina, como bien tú dices, la opción de migrar a otros estándares como 27701, a lo mejor una organización con un grado de madurez mayor hacia 27001, creo que da la oportunidad de que el esfuerzo y todo lo que ya teníamos construido vaya tomando ese enfoque ya a nivel internacional, a nivel de certificar, y es justamente, creo que la oportunidad y el momento de, como especialistas, capacitarnos en esta nueva norma, como implementadores, ayudar a migrar este tipo de esquemas en la previsión de que todavía no queda claro cómo va a quedar el reconocimiento de lo que ya se tenía, ir migrando hacia los sistemas de gestión de información de la privacidad y como auditores, pues ampliar nuestras competencias ahora para pues poder revisar este tipo de sistemas. Sé que a lo mejor en algún momento ya se tenían certificaciones en la versión
como una extensión de 27001. Seguramente NICE trabajará en la acreditación para ampliar este alcance hacia la norma independiente de 2025 y pues eso creo que es una muy buena oportunidad, tanto en el Vista como profesionales, como también las organizaciones de lo que ya tenías trabajado en temas de datos, subirlo a estos esquemas de cumplimiento, ¿no? Es por eso que me había entrado la nostalgia de decir el pasado, porque veía muchas cosas que están en el limbo cuando esto se está moviendo muy rápido, ¿no? Ya tenemos sistemas de gestión de inteligencia artificial, cosas que por ahí también complementan muy bien sistemas integrales de cumplimiento y creo que es voltear a ver, pues ya no en el pasado, sino concentrarnos en estas nuevas normas donde pues da mucho alcance la necesidad de cumplir en ese aspecto, ¿no? Y acá quiero platicar un poquito, que nos comentes, Pablo, desde la perspectiva de una auditoría, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones que buscan certificarse o tener este tipo de modelos implementados al interior? Bueno, yo creo que el error más común es quererse certificar por tener un papel colgado en la pared, eh, porque al final ese papel debe soportar todo este tratamiento legítimo, controlado, informado y el adecuado uso de los datos personales. Y entonces yo les digo de broma, pues espero que la pared esté hecho de algo muy sólido porque tiene que soportar algo que tiene un peso muy grave en la organización y que las consecuencias pueden ser incluso desastrosas para una empresa que no tenga adecuado tratamiento de los datos personales o que haga usos desapegados a las finalidades establecidas. Entonces, el mayor error para mí es certificarte solo por tener el papelito, pero déjame irme a algunas otras errores comunes. Por ejemplo, el creer que hace rato hablaba que la certificación se trata de cosas de papel, o sea, de hacer minutas, de hacer procedimientos, de hacer políticas que van a estar guardadas en un cajón o que van a estar guardadas en un drive ahí de la organización, pero que no se llevan a cabo en la práctica o incluso que se generen evidencias para la auditoría. Algo que me pasa seguido es que las empresas dicen, necesito prepararme para la auditoría. No hay mejor auditoría que la que se recibe cuando no te tienes que preparar, porque quiere decir que vives en el día a día el sistema. O sea, es como si dices, tengo que prepararme para dormir, pues es que más bien vives en el día a día y es algo que haces todos los días y duermes de manera natural. Pues así deberíamos poder recibir una auditoría. O sea, no necesito prepararme porque lo que hago en el día a día es un reflejo de mi organización como sistema de gestión. El sistema de gestión tiene embebido en su ADN la protección de los datos personales y el buscar proteger los datos no solo por defender los intereses de la organización, sino de nuestros clientes y de los titulares que tienen esos datos personales y que los ponen pues en confianza de brindárnoslos para hacer un tratamiento. Entonces, creo que ese es otro de los errores comunes, el generar evidencias para la auditoría, el tener que prepararte y el decir, vamos a hacer todo lo que no hicimos durante un año para ahora recibir la auditoría y salir bien. Creo que ese es otro error común. Otro de los errores comunes es creer que la certificación es un punto definitivo, o sea, que cuando me certifico, ahí se acaba el proyecto y más bien cuando me invitan a hacer entregas de certificado, les digo, les tengo una buena noticia y una mala, porque la buena es que a partir de hoy están certificados en protección de datos personales, pero la mala es que este es el principio del resto de sus días, porque el compromiso no acaba el día que recibes el certificado, sino más bien a partir de ahí empieza la obligación de tener que mantenerte en ese cumplimiento y de llevar a cabo esta implementación de manera, como decía, natural y que no sea forzada, que no sea un extra a lo que hacemos organizacionalmente, sino que así como la organización ya de manera natural, paga la nómina cada 15 días de manera natural, lleva a cabo sus servicios, le responde a sus clientes, tiene oferta de nuevos servicios, vende, lo que sea. Así como eso sucede naturalmente en la organización, la protección de datos personales, la implementación de los controles y el respeto a la autodeterminación informativa del titular debería ser parte de esa naturalidad con la que actuamos en el día a día.
Que ese comentario que hace sobre los errores es muy común y muy cierto, esta parte de que se preparan para poder enfrentar estas auditorías y a veces en esos resultados no se refleja realmente aquellas deficiencias que pudiera haber. Si no somos honestos en esta presentación de decir, realmente evalúa cómo lo estoy haciendo, pues obviamente el resultado que vas a obtener es algo que no está pegado a la realidad y pues de ahí pueden venir pues muchos temas o elementos que tú creas que estás cumpliendo y en la realidad no lo hagan, ¿no? También yo lo que he visto en muchas organizaciones es el compromiso que adquieren y la manera en la que operan con los datos, pues obviamente te da parámetros adecuados, procedimientos, una forma y una estructura que sin ese tipo de modelos, pues la gente hace y cumple con lo que sabe que medio tiene que cumplir y a la larga eso se traduce en riesgos de incumplimiento. Entonces sí, en el caso de particular de auditorías que me ha tocado, pues sí es un antes y un después de una empresa que asume y se sube a este barco de las certificaciones, porque creo que sí le da un orden y estructura y que obviamente una responsabilidad importante de cumplir, ¿no? Y aquí me voy a ir un poco a saber si una organización, por ejemplo, que ya tiene controles de seguridad, a lo mejor ya tiene un nivel de madurez mayor y tiene una empresa certificada en ISO 27001, puede dar el paso hacia integrarse hacia un sistema de gestión de 27701 y también conocer en una empresa que dice es pequeña, pero yo me gustaría tener esa estructura. Para estas pequeñas empresas también es recomendable este tipo de normas. Me parecen excelentes preguntas porque, a ver, cómo es el salto de ISO 27001 a la protección de datos personales? La verdad es que yo creo que el salto es pequeño, pero para algunos puede ser eh, un cambio cultural. Porque el sistema de gestión de seguridad de información lo que dice es protege lo que es valioso para tu organización y entonces establece todo un conjunto de controles organizacionales, de personas, técnicos, operativos, un análisis de riesgos, tener un inventario de los sistemas para controlar y proteger lo que le importa a la organización nuevamente. Eh, pero por otro lado, la el cambio con 27701 sería en todos los lugares donde diga protege los intereses de tu organización, deberíamos decir protege los intereses del titular de los datos personales. Y ese es el cambio cultural más fuerte, pero que en la práctica, si se lleva a cabo ese cambio cultural, los controles se parecen mucho, porque voy a aplicar los mismos controles de seguridad, cifrado, autenticación, control de sesiones, identificación de canales seguros de comunicación, contratos, convenios de confidencialidad. Los controles son muy parecidos. Lo que necesito es cambiar esa cultura para decir, ya no solamente estoy protegiendo lo que le interesa a mi organización, sino lo que le interesan a mis titulares, a mis clientes, que son personas que están creyendo en mí, brindándome la confianza de darme sus datos y entonces yo debo responderles protegiéndolos adecuadamente. Entonces, me parece que el cambio de ISO 27001 a 27701 puede no ser tan complicado. Hemos hecho mapeos desde NICE que, pues, la verdad es que hemos hecho la creación del primer sistema de gestión de datos personales y la gestión la creación del sistema de gestión de seguridad de datos personales, los antecedentes de la 27701 y después ahora la nueva versión. Identificamos que existe una diferencia más o menos como de un 20% cuando mucho, y si la empresa ya es más madura, pudiera ser una brecha mucho menor. Entonces, ya existe un mecanismo para migrar. Veo por ahí que alguien pregunta sobre cómo migrar de la 27701 de la versión vieja a la versión nueva, o cómo migrar de los esquemas de autorregulación vinculantes, certificados y reconocidos por el INAI hacia 27701. Y la respuesta es hacer un análisis de brecha, o sea, ver qué tienes, qué te falta, cuáles son los elementos. Yo te diría que de los sistemas de autorregulación vinculante, de los esquemas de autorregulación vinculante a 27701, la brecha es muy poca, prácticamente nula. De 27001 a 27701 sí hay un poco más de brecha en este cambio cultural que mencioné, de no solo proteger lo que le es relevante a la organización, sino lo que es relevante a los titulares y sobre todo los temas referentes a los derechos ARCO, a la implementación de políticas y atención de la parte legal y de cumplimiento a la materia de datos personales.
pero que definitivamente se puede hacer en un tiempo corto y que ya conocemos varias empresas que lo han hecho. Y si tienen dudas, acérquense con nosotros. En ICE por ahí les pegué las páginas donde hay información de la certificación de 27701, de la información del sistema de gestión de inteligencia artificial. Ahí mismo está la de seguridad de información. Acérquense con nosotros. En un momento más les dejo mi correo y con gusto los podemos ayudar. Y ahí aprovechando, voy a hacer el comercial para un curso que vamos a impartir a través de NICE, de justamente esta norma, donde vamos a platicar un poco el antecedente, vamos a hablar de esta nueva propuesta de ISO a través de un sistema de gestión independiente, entonces, y por supuesto vamos a hablar también de los esquemas de autorregulación vinculante y cómo los migramos hacia esta norma, ¿no? Entonces aquí les dejé la información en la parte de los mensajes para que ustedes puedan animarse a este curso de capacitación que vamos a dar el 13 al 16 de abril, ¿no? Entonces tendría que aprovechar el espacio para poder invitarlos. Creo que aquí es importante estar preparados a estos desafíos que vienen, los cambios, en el caso particular de México, también en LATAM, también hay mucha oportunidad y cambios que se han dado en función de integrar sistemas de gestión. Entonces creo que es un momento importante para llenarnos de ese conocimiento, ir migrando hacia estas nuevas opciones que tenemos. Y ahí es justamente si una persona, Pablo, en privacidad, que trabaja en esta parte del cumplimiento, y tiene un área dedicada y quisiera subirse a estos procesos de certificación, ¿qué competencias tú creerías que esa persona tiene que desarrollar o dónde ponemos foco para ampliar este alcance y poder tener la capacidad de implementar este tipo de sistemas? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, lo primero es que no son competencias solamente técnicas. O sea, yo te diría que prácticamente cada área de la organización puede desarrollar competencias en materia de protección de datos personales. No solo es un tema del área legal ni del área de sistemas quienes deben desarrollar estas competencias, y entonces puede haber competencias en materia del área de recursos humanos, del adecuado tratamiento, competencias en la parte tecnológica de los sistemas, en la administración de las bases de datos, de los enlaces, de la comunicación, de la autenticación, de los mecanismos de validación de información, de las plataformas, de las posibles vulnerabilidades que puedan llevar a brechas de seguridad. También para las áreas directivas, operativas, de cómo obtener datos, cuáles son los tratamientos legítimos, las vías de legitimación de esos tratamientos en algunos otros países. En México hay algunas vías de legitimación establecidas, pero en otros países hay un marco regulatorio un poco más amplio y que permite otras vías de legitimación. Por lo tanto, el mecanismo de adquirir competencias me parece que es muy amplio y que depende de a qué se dedica cada persona. Yo te diría, cada área de una organización podría tener una competencia distinta. Pero acabas de dar una clave que a mí me parece importante. Un curso como este sobre la actualización de 27701 y sobre los principios, deberes y obligaciones que hay tanto en la regulación mexicana como en las regulaciones basadas en los principios internacionales de protección de datos personales, ayudan a entender que es una labor diaria y no solamente, como ya he insistido, del área legal o de sistemas, sino que tenemos que hacer todos los de una organización, de una empresa, sea pública, sea privada. Los esquemas de autorregulación vinculante reconocidos por el INAI certificables solo aplicaban a organizaciones del sector privado, pero esto también es aplicable en la materia de protección de datos personales al sector público. Entonces, en realidad las competencias pueden ser transversales y llegar a todo tipo de organización. Y tu segunda parte de la pregunta era, ¿qué tipo de empresas? La verdad es que empresas de todo tipo se han certificado. Hoy tenemos empresas certificadas desde microempresas, así de dos personas, de una persona, hasta Mm. empresas de miles de personas, y que no requiere solamente un esfuerzo que es asequible para una empresa que sea transnacional o que tenga operaciones en muchas partes o con una gran cantidad de datos personales. Esto se puede hacer de una manera práctica y concisa para organizaciones de todo tamaño, de todo tipo, y acercarse a los especialistas como tú, que la verdad es que desde hace muchos años, antes colaborando con ICE, pero ahora desde tu trinchera, creo que hemos buscado acercarle herramientas a la gente para que esto sea más entendible, para que cuando haya dudas podamos tener
sesiones como esta, platicarles sobre las dudas, los errores constantes, las maneras de acercarse y resolver todos esos problemas. Y fíjate que me pasó que en la charla anterior que hablábamos de justamente estas competencias, me preguntaban qué tipo de certificaciones en datos personales o cursos existen en el mercado. Igual como parte de esta área que tiene NICE de capacitación, si nos pudieras platicar qué tipo de cursos tiene NICE que puedan dar desde conocimientos básicos a algo más especializado o a alcanzar estos marcos europeos. O sea, qué gama de cursos tienen en NICE sobre estos temas? En ICE tenemos déjame llamarle varios perfiles de capacitación, pero déjame resumirlos en tres para cada uno de los esquemas que evaluamos. Uno es el de fundamentos, o sea, una introducción sobre lo que dice cada uno, por ejemplo, en inteligencia artificial o en datos personales, en seguridad de información, cuáles son los fundamentos, los conceptos y pues una visión de alto nivel de qué hay que hacer y algunos de los cómo más importantes. Luego tenemos un perfil que se llama de implementador. Y entonces, por ejemplo, en datos personales tenemos la implementación de un sistema de gestión de datos personales para entender cada uno de los requisitos que mencioné hace rato, desde la alta dirección, los roles, las responsabilidades, el asignar recursos, el tener una gestión de riesgos, un inventario de los activos, una implementación de controles, un monitoreo, una mejora continua, acciones correctivas, preventivas que puedan llevar a una adecuada implementación y una correcta acción proactiva de parte de la organización en la implementación del sistema de gestión de datos personales. Y otro perfil de auditoría para ser un evaluador de que esto que se dice que se está haciendo en la práctica se lleva a cabo. Como dijimos, una de las claves es que esto no se convierta en un esquema de papel, sino que se lleva a cabo en el día a día y por lo tanto los procesos de auditoría que no sean solamente una auditoría de papel también, o sea, que no sea, decíamos de broma hace años, Mili, una auditoría palomera, ¿no? O sea, que no solamente sea un checklist de tienes, no tienes, sino que lleve a cabo acciones de entrevistar al personal, de validar que entiende lo que dice el procedimiento, que lo aplica en el día a día, que eso está reflejado en los sistemas, en la operación diaria. Entonces, tenemos otro perfil de auditoría que también puede ser para protección de datos personales, para seguridad de información, para inteligencia artificial o para los demás esquemas que evaluamos. Me estoy concentrando en los más aledaños a datos personales, pero evaluamos hasta la seguridad de los celulares, ¿no? Entonces podemos tener ese tipo de perfiles y además algunos otros, déjame llamarle ya de una especialización más de nicho, por ejemplo, de competencias para alguna regulación particular. Hablamos ya hace rato de GDPR, pues entonces para capacitarnos en cuáles son las diferencias y los elementos relevantes de el reglamento de datos personales de la Unión Europea o en lo mismo en materia de inteligencia artificial, que la Unión Europea también tiene un Un reglamento en reglamento. materia de inteligencia artificial, cómo dar cumplimiento si es que somos una organización que busca vender, proveer servicios o tener una presencia mayor en otros mercados. De esa manera, lo que buscamos es completar la pinza para que la gente que busque acercarse pueda hacerlo de manera sencilla a través de cursos cortos de introducción y fundamentos o especializarse y tener una carrera larga en profundización para implementar, para auditar, para comprender distintos mecanismos de auditoría, de evaluación, de mejores prácticas que puedan convertirlo en un profesional del tipo y de las características que cada uno, como decía, puede ser de cualquiera de las áreas de la organización que busque especializarse en protección de datos personales. Sin duda muy completos estos cursos que tiene NICE en estas diferentes normas. También en conjunto con Whitebox están haciendo un enfoque de gobernanza de inteligencia artificial y es un programa para certificar profesionales en esta materia. Creo que es muy importante también nosotros como especialistas en protección de datos voltear a ver esta cuestión de gobernanza de inteligencia artificial como una oportunidad para también aprender y ampliar nuestro expertise en esta materia. Creo que hay muchos campos donde estos profesionales son necesarios
y existen programas para ir nosotros avanzando en esta línea. Entonces los invito también a ver qué opciones existen en la capacitación y dar pues este salto hacia ver la parte de gobernanza e inteligencia artificial como una gran oportunidad para nosotros, que sabemos al final traducir estas cuestiones normativas en elementos que se tengan una realidad implementada en las organizaciones, ¿no? Y para cerrar ya en estos minutos, Pablo, me gustaría que nos proporcionaras unas palabras de conclusión, de cierre, que quisieras que nuestra audiencia tuviera presente en esta transición y en esta cuestión de las normas de certificación para pues poder cerrar este espacio con broche de oro. No, pues con mucho gusto primero agradecerte el estar aquí, la oportunidad y un honor, como dije hace rato, que me hayas invitado y pues que busquemos hacer una cultura de protección de datos personales de manera que protejamos los datos personales de los que tratamos, de los titulares de los cuales tratamos datos personales en nuestras empresas, organizaciones, como quisiéramos que traten los nuestros. Todos nos hemos quejado. Oye, ¿de dónde sacaste mi número? Oye, ¿por qué me marcas? Oye, ¿por qué estás utilizando? ¿Por qué tienes mi información? Pues seamos los primeros que buscamos proteger los datos personales y la información, pero no porque estamos protegiendo datos, sino porque estamos protegiendo a las personas, estamos protegiendo a nuestros clientes, a la gente que confía en nosotros y que eso nos va a dar un beneficio para ser una organización más confiable, que tenga más clientes y que siga en crecimiento. Entonces, me parece que es un círculo virtuoso que nos lleve a seguir creciendo en esa confianza, haciendo, como dije hace rato, un esfuerzo que no sea el mínimo indispensable, sino una distinción entre aquellas organizaciones que saben y reconocen el valor y de la mantener la confianza que le han brindado sus clientes y los titulares de darle sus datos personales para seguir obteniendo mayor negocio, porque al final muchas empresas sí se trata de hacer negocio, no está mal hacer negocio, el punto es ser transparentes y respetar esa determinación de tratamientos legítimos, controlados e informados. Entonces, pues muchísimas gracias. Les voy a dejar en el chat mi correo por si tuvieran alguna duda o comentario. Por ahí podemos seguir la conversación. Por ahí les dejé las ligas a las páginas de los distintos estándares de los servicios que hacemos de evaluación en NICE y además que en conjunto con consultores y profesionales como Mili, que son pues ya gurús en la materia, podemos ayudarlos en lo que necesiten y en perderle el miedo. No, la certificación no es solo para las grandes empresas, es para cualquier tipo de organización y nos ayuda a estar seguros que cumplimos y que lo estamos haciendo adecuadamente. Pues muchísimas gracias, Pablo, por este espacio, específicamente y de manera personal. Te agradezco que aceptaras la invitación. Para mí es un honor que tú estés aquí. Yo te tengo un gran aprecio y admiro mucho el trabajo que haces desde las diferentes trincheras donde tú estás. Entonces quiero darte las gracias por tus interesantes aportaciones y también agradecer a todas y a todos los que nos acompañan, que se conectaron y que participaron con sus diferentes preguntas y reiterar que desde todo PDP seguimos generando estos espacios de análisis, de diálogo para promover una cultura en protección de datos personales y ciberseguridad con una visión global. Nos vemos en el próximo episodio de este Todo PDP Talks. Les agradezco muchísimo el que sigan los diferentes episodios y seguiremos trayendo invitados especiales para compartir diferentes temas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti, un placer y estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias.